Y hoy en el Rincón de la Historia vamos a viajar 20 años atrás en el tiempo. Nos vamos a ir a la historia del Rayo Vallecano por Europa, aquel equipo que se paseó por el viejo continente, que dejó bien alto el estandarte de una afición orgullosa, de un equipo humilde pero trabajador, que maravilló a todo seguidor de fútbol, dejando en la cuneta a equipos con mucho más nombre e historial internacional que el de los vallecanos. Para recordar aquel viaje europeo del Rayo, hoy nos visita el artífice de un éxito sin precedentes, el entrenador de aquel Rayo Vallecano que nos dejó a todos con la boca abierta. Juan de Ramos, muy buenas noches, bienvenido y gracias por atender la llamada de Pasión por el Rayo Radio. ¿Qué tal estamos? Muy bien, nada, no hay de qué, hombre. Pues buenas noches y aquí estamos pues intentando superar el problema que tenemos generalizado en todo el país, ¿no? Pues sí, de salud y demás espero que bien y la familia, porque bueno, pues en estos tiempos todo muy, muy complicado. Sí, bien, todo bien, gracias a Dios, estamos bien y tranquilos. Bueno, vamos a recordar, supongo que tendrá infinidad de vivencias y de imágenes, aunque su historial en el fútbol es muy, muy largo y ha vivido muchísimas historias, pero las del Rayo en aquellos comienzos bueno, pues del hace 20 años, como decía, pues seguro que le quedaron marcados en aquella historia que arrancó con el Constelació de Andorra, con aquella goleada, con 10 goles a domicilio y con 6 después aquí en Vallecas. El inicio fue sencillo, pero el equipo tuvo todo el respeto del mundo hacia un rival que era claramente inferior. Y yo creo que lo peor de aquello sería quizá la lesión de Cota, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los recuerdos son inmejorables, son muy buenos porque tanto para el Rayo Vallecano como para mí personalmente eran los primeros pasos o pinitos que dábamos en Europa y, hombre, siempre se recuerda con mucho grado, ¿no? Entonces, el primer partido allí de 10-0 pues ya dejó sentenciada la eliminatoria y nuestro pase, digamos, de forma directa ya pues a las eliminatorias de esa Copa de la UEFA, ¿no? Uh-huh. Sí, por desgracia, pues el partido de vuelta, la lesión del capitán, que era un jugador muy importante para nosotros, pues bueno, a nivel de resultados no afectaba, pero sí que a nivel de equipo, vestuario, de un jugador tan querido por la afición como era Cota, pues nos hizo un daño tremendo. Uh-huh. En la primera ronda tocaba el Molde, un equipo puntero de la Liga Noruega, al que se sorprendió allí con un gol de Bolo. ¿Qué recuerdos de aquella primera experiencia de nivel en Europa, después del trámite de Andorra, quedan de aquel primer partido, digamos, ya con nombre en Europa? Bueno, sobre todo, pues las dudas y la inexperiencia que tienes cuando vas a jugar contra un equipo europeo, pues vas muy expectante. Lo que pasa, bueno, que nosotros estábamos rebosantes de ilusión y eso hizo pues que el equipo diera un rendimiento altísimo y el Molde, que ya un equipo que en Europa tenía cierto nombre, pues fuimos capaces de superarles y luego aquí, pues de la vuelta a rematar la eliminatoria. Uh-huh. Porque aquí además, bueno, se dio una lección de fútbol. Bueno, recuerdo jugadas de tiralíneas, de fútbol de alta escuela. El equipo marcó de penalti, lo lanzó Mitchell, tuvo muchísimas ocasiones, pero al final esto del fútbol, y escuché también unas declaraciones suyas en las que decía, bueno, pues que cuando uno perdona lo termina pagando y lo que pagó fue que tocó sufrir hasta el final. Sí, porque teníamos el partido muy encarrilado con 2-0 y tal, y entonces un gol de ellos un gol en campo contrario pues te complicaba la situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos ha hecho sufrir más de la cuenta cuando realmente en el terreno de juego la superioridad en la eliminatoria en los dos partidos fue manifiesta por parte del Rayo Vallecano. Uh-huh. Segunda ronda, tocaba el Vibor danés. En la ida se ganaba 1-0, el equipo ahí jugó de más a menos también, lograba marcar por mediación de Quevedo, también hubo un balón al palo por parte de Mitchell, pero el equipo se desconectó y les dejamos un poquito vivos, aunque nos íbamos con esa ventaja de 1-0 allí a Dinamarca. Sí, sufrimos un poco más de la cuenta, pero bueno, que siempre se dice que en Europa no hay nada fácil, ¿no? Y yo creo que en ese partido de vuelta, pues la ventaja que llevábamos del partido de ida, creo que el equipo salió un poco demasiado confiado y eso hizo que el Vibor, que era inferior a nosotros, pues se nos acercó, se nos subió a las barbas y nos hizo sufrir. Y qué cosas tiene esto del fútbol, ¿no? Que tiene que tirar también un poquito y también influye, ¿no? La fortuna con el gol de Mitchell en un lanzamiento de falta que no iba a ningún lado y que se fue para adentro y que nos mantenía vivos ahí en esa eliminatoria.
Sí, sí, no, eso fue lo que nos hizo superar la eliminatoria, ¿no? Pero realmente estábamos pasando una situación complicada. Bueno, como siempre se dice, el partido tiene 90 minutos y quizás el golpe de fortuna que nos faltó en otros momentos, pero lo tuvimos en esa jugada y nos hizo pasar de ronda. Y el Rayo ya iba consiguiendo su nombre, ya estaba en tercera ronda, nos tocaba viajar a Rusia. Ese seguro que es un viaje que ha quedado marcado en la historia y en la memoria de todos. Lo comentaba yo hace ya unos cuantos años con el propio Mitchell, también con Isi, con el Utillero, gente de Vallecas, gente del barrio, viajando a Rusia para jugar un partido europeo, bueno, espectacular. Y claro, aquel partido que fue Sobre toda todo una aventura, ¿no? sí, lo que más se nos quedó grabado fue por el frío, porque creo que Sí. teníamos menos 21 grados, jugamos el partido a menos 21 grados y eso, bueno, pues aquí era impensable que se pudiera jugar un partido en esas condiciones. A mí, como curiosidad, recuerdo que dejábamos las botellas de agua allí al borde del banquillo para beber y no pasado 5 minutos y estaban congeladas, ¿no? O sea, era una sensación que parecía que de dibujos animados, que no te lo podías creer, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces en un campo así, pues prácticamente es impracticable el fútbol, tanto para un equipo como para otro, ¿no? Y yo creo que en este caso le perjudicó más al Lokomotiv, que tenía que jugar en casa y crear y todo eso, y eso dificultó nosotros una estrategia, metimos un gol y tal, y bueno, creo que nos favoreció y que hacía tanto frío porque el Lokomotiv prácticamente no pudo practicar el juego que habitualmente hacían, que era un buen equipo. Recuerdo perfectamente las imágenes, la nieve en el alrededor del campo, un terreno de juego helado, impracticable, como decía, ¿no? Muy difícil mantenerse en pie, pero ahí se agarró el Rayo con todo, aunque también tuvo fortuna en alguna jugada, en algún tiro al palo y demás del Lokomotiv, pero bueno, el resultado por lo menos nos dejaba vivos y muy vivos para la vuelta, donde se consiguió el 2-0 con goles de Bolic y de Alcázar y la locura en Vallecas. Sí, sí, la verdad que en este momento el Lokomotiv era un equipo en Europa muy fuerte, era claro favorito en la eliminatoria y repito que por el partido de ida que ellos en su campo no pudieron disfrutar de un campo en condiciones, eso permitió que la eliminatoria se jugara en nuestro campo y en nuestro campo pues Vallecas, mucho Vallecas apoyado por la afición, el Rayo dio una lección de punto honor y tal y se impuso claramente y merecidamente al Lokomotiv y bueno, conseguimos una ronda más, ¿no? Sí, llegar hasta octavos de final, donde si el Lokomotiv era favorito ante el Rayo, el rival con el que nos cruzábamos mucho más, el Girondins de Burdeos. Sí, Pero sí, sí, sí. sí, aquel Rayo que partía como víctima era muy peligroso. Y eso que empezamos perdiendo el partido en el minuto 2 y a partir de ahí este Rayo tiró de corazón, tiró de absolutamente todo y le pegó un meneo de los grandes al Girondins. Sí, nada, eso fue pues la tranquilidad o libertad de que no iba a ser ningún fracaso. Entonces el equipo consiguió soltar amarras, quitarse toda la presión, que si perdía no pasaba nada, hizo un partido tremendo y ganó 4-1 y prácticamente dejó sentenciada la eliminatoria a un Girondins de Burdeos que en estos momentos era un equipo en Europa muy respetado y muy importante. Sí, sí, de Quintana, Bolic, Quevedo y Mitchell, los 4 goles. Y había que viajar a Francia ya con esa ventaja, pero todavía con el miedo de decir, ojo, que nos estamos enfrentando a un gran equipo y hay que estar muy serios, hay que hacer las cosas muy bien, hay que aguantar y vaya si se aguantó. Bolo se la liaba a la defensa y al portero, aquella falta con la expulsión, el penalti, el gol que marcó Luis Zembranos, bueno, tremendo también aquello, ¿no? Sí, sí, hombre, sabíamos que llevábamos un marcador claro, pero de confianza en absoluto, ¿no? Porque sabíamos que el Girondins en su campo podía voltear el partido, podía conseguir un 3-0 y dejarnos fuera, ¿no? Entonces creo que el equipo salió con una concentración máxima, hizo un partido tremendo que en Europa, bueno, pues por el Rayo Vallecano dio un golpe encima de la mesa, ganó allí en Burdeos y bueno, y con todo merecimiento pues superó y llegamos a cuartos, ¿no? Y llegamos a cuartos, la afición estaba ya como loca, nos enfrentábamos con un hermano, digamos, con otro equipo humilde de la liga, con el Alavés. ¿Y qué pasó ahí? Porque el equipo no estuvo, no se parecía al que No, jugó contra el Girondins. a ver, el AVE estaba en la misma situación que nosotros, estaba viviendo un sueño, había llegado a una situación en la cual no se lo esperaban y tuvimos, la verdad que fue un partido raramente
yo he vivido un partido como ese, porque me recuerdo que en la primera parte hubo un choque entre Elder y Mingo, los cuales salieron los dos lesionados, los dos del mismo equipo. Fue el choque tan brutal que los dos abrieron la cabeza y los dos tuvieron que ser cambiados del mismo equipo, porque bueno, que haya un choque en fútbol es algo habitual, ¿no? Pero con un contrario, pero con un propio compañero, pues fue de tal magnitud el golpe que los dos salieron en camilla. Yo creo que el equipo eso le bloqueó, digo, ¿qué ha pasado? La preocupación de los compañeros, ¿no? Y nada, y el partido fue muy extraño, fue muy raro porque nos vinieron goles en contra, y yo creo que por ese motivo el equipo fue del encuentro, y lógicamente eso nos costó la eliminatoria porque el resultado ya 3-0 fue muy difícil de levantar aquí en casa, a pesar de que luego ganamos, ¿no? Era un resultado amplio, ese 3-0 contra un Alavés que, como decía, pues tenía esa ilusión loca, ¿no?, por llegar a la siguiente eliminatoria, igual que el Rayito, pero bueno, ese marcador de 3-0 ya marcaba, y sobre todo marcaba para hacer algo que no se hizo, y es aguantar que el Alavés no marcase ningún gol, y llegó Jordi Cruyff y nos la lió al principio del partido y ya nos hundió del todo, ¿no? Bueno, el único consuelo es que fuimos el único equipo que le ganó al Alavés, llegó a la final, y en toda la competición el único partido que perdió el Alavés fue contra el Rayo Vallecano, sí, ¿no? Que no le conduce a nada, pero bueno, repito que el partido de la ida nos condenó a perder la eliminatoria. Y ahí se acababa el sueño europeo del Rayo, que empezó hace ahora, como decía, 20 años. No sé qué se llevó para siempre Juan de Ramos de aquella experiencia europea con un equipo pequeño como el Rayo Vallecano. Bueno, pues sobre todo eso, la ilusión y el trabajo de los jugadores, de los compañeros, de que todos eran futbolistas muy humildes. La mayoría de ellos no habían jugado en Europa y ni habían vivido experiencias de ese tipo, repito, como yo cuando empezaba, ¿no? Y entonces, pues eso, cuando se vive con un equipo como el Rayo Vallecano, de una barriada con Valleca tan pequeño, con tan poco presupuesto, con tan poca acción, pues yo creo que eso es quizás más valorable que cuando con un equipo grande ganas un título, ¿no? ¿Y qué se hizo bien y qué se hizo mal durante aquella trayectoria europea? ¿Lo tiene claro en la cabeza? Bueno, sí, se hizo bien muchas cosas, pues casi todo se hizo bien desde el punto de vista de que la ilusión y el respaldo de la afición, la propia directiva y todo el mundo remamos en la misma dirección, lo que la conclusión fue pues el gran éxito alcanzado. Y como mal, pues yo diría nada, pero nada, porque repito, el partido de la ida con el Alavés creo que se produjo mucho infortunio, igual que en otro momento pudimos tener alguna fortuna, pues ahí tuvimos la desgracia, y eso nos condujo a la eliminación, que en cuartos de final pues yo creo que es un éxito tremendo para un equipo como el Rayo. De hecho no se ha vuelto a repetir. Claro, no sé si en aquellos momentos tanto los jugadores como el cuerpo técnico eran conscientes de lo importante que era lo que se estaba consiguiendo. A ver, entiendo que sí, pero con el paso de los años, con la perspectiva más amplia, no sé si uno llega a entenderlo mucho mejor, lo que significa llegar a ese nivel con el Rayo. Te he perdido, ¿perdona? Sí, no, comentaba que no sé si con el paso del tiempo uno se da más cuenta de lo importante que era lo que estaba consiguiendo con el Rayo. Bueno, con el paso del tiempo y en ese momento, es decir, una cosa que hasta entonces no se había vivido por Vallecas, y como dices ahora, desde entonces se ha vuelto a repetir, ¿no? Yo creo que todo el mundo era consciente de que se estaba en una nube, que estábamos viviendo una ilusión que tardaría muchos años en volver a repetirse, ¿no? ¿Qué mensaje le envía Juan de Ramos a la afición del Rayo Vallecano? Ya para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje le mandaría a los seguidores del Rayo que estaban deseando escucharle y recordar ese momento tremendo para el Rayo? Bueno, yo creo que la afición del Rayo hay poco que decirle, porque es una afición muy fiel, que siempre están con su equipo, pase lo que pase, que lo apoyen a muerte como hacen siempre para intentar que el equipo retorne a la primera división, que bueno, pues creo que ha sido siempre un clásico el ver al Rayito en las matinales de los domingos, ¿no? Yo creo que algunas cosas en fútbol que se recuerdan y se echa de menos, eso se recuerda con mucho cariño y con mucha ilusión, ¿no? Juan de Ramos, un placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de Pasión por el Rayo Radio. Recordar aquellos momentos tan bonitos con el Rayo Vallecano por Europa hace ya 20 años. Le deseo lo mejor y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Nada, no se queda por vosotros.